Pues está hablando el padre Leopoldo Osores por el caso de la muerte donde están involucrados los hermanos Huayquipán. Pancho, quédate con la señal, por favor. Tema que no se puede hacer, yo debo llegar hasta la última instancia, hasta que se haga la justicia que se debe hacer. Eso es lo que yo estoy esperando. Don Leopoldo, estamos en vivo para Contigo en la Mañana. ¿Qué es para usted el concepto de justicia? Hay 4 imputados, ya sé que lo mencionamos, pero hay un responsable, 4 responsables, tienen que pagar todos por igual. Todos tienen que pagar de acuerdo a la medida que actuaron y a los hechos que hicieron, y la justicia significa que tiene que haber una condena y que tiene que pagar con cárcel a la persona que le quita la vida a otra. O sea, eso es para mí una justicia, tiene que irse y pagar por el hecho que hizo en el momento. Porque nosotros hemos sufrido mucho como familia y no creo que sigamos en lo mismo. Por eso yo quiero que la persona que realmente disparó y asesinó a mi hijo, ese se vaya y haga la justicia la máxima que diga la ley. La ley estipula 10, 12, 15 años, eso lo tiene que ver la ley. Yo quiero mi justicia. ¿Qué le parece todo este tema de la extradición? ¿Qué le parece todo este tema en definitiva que se han cambiado las medidas cautelares por arresto domiciliario? Como te digo, ese es un tema netamente de la justicia, sea del Poder Judicial, pero no es un tema que yo lo tenga que manejar o mi abogado lo puede manejar, pero no yo vengo por un tema de mi hijo que quiero que se haga justicia y lo demás lo tiene que ver, como digo, el Poder Judicial. Don Leopoldo, ¿cómo ha sido para usted estos 3 años? Me imagino que también hay un luto vivido por parte de la familia, mucho dolor y sobre todo incertidumbre para saber quién es el verdadero responsable de la muerte. Sí, claro. Como cualquier padre que quiten a su hijo, se lo maten de la manera que lo mataron, lo asesinaron, es un dolor que siempre se va a llevar y se va a terminar. Porque a pesar de todo, fue un muchacho joven, un buen hijo, y él también dejó una hija, él también tiene una hija, ¿cierto? Que también sabe que su papá es asesinado. ¿Le parece que esto fue planificado, don Leopoldo? ¿Le parece que esto fue algo que ocurrió en el momento? Bueno, yo creo que esto lo planificaron, tuvieron un intercambio en la discoteca, ellos lo amenazaron, eso se ve por todas las cámaras que se ha hecho, lo volvieron y lo amenazaron y lo vinieron a buscar y bueno, y después lo vinieron y nuevamente lo asesinaron. Muchas gracias, don Leopoldo. Ahí está don Leopoldo Osores. Vamos, ven por acá, llegando Francisco Huayquipán. Vamos a ver si podemos... Bueno, ahí estamos con imágenes. Claro, comienza finalmente. Ustedes son acusados de homicidio. ¿Han manifestado que han Tu hermano que estaba en el lugar equivocado. Llegando Francisco Huayquipán, en la audiencia que se suspendió el día lunes. Francisco, hay homicidio simple, esa es la acusación que pesa sobre los cuales. ¿Tuviste nada que... Francisco? Bueno, va en silencio Francisco Huayquipán, no conversa con los medios. Francisco, ¿algunas palabras? ¿Cómo a estos tiempos? Y hoy día van a ser finalmente enjuiciados y procesados por este homicidio. Vamos en vivo. Bueno, no comenta nada. Vamos a ver. Ahí viene Gerardo Huayquipán. Gerardo, que está equivocado. Bueno, ahí tenemos las imágenes de los hermanos Huayquipán. La verdad es que no están haciendo declaraciones. Cuando salieron hace unos días atrás, Gerardo conversó con la prensa, dijo que estaban en el lugar y en el momento equivocado. Al parecer ha cambiado un poco la estrategia y en esta ocasión ninguno de los dos ha querido hablar con la prensa y están en silencio absoluto, ingresando a tribunales. Ahí está Pancho con la información presta, tomando las impresiones de la llegada de los abogados y por supuesto ahí viene Mitzi, la mamá de los hermanos Huayquipán. Vamos a ver si da declaraciones. No hace declaraciones, Mitzi. Mitzi, Gerardo dijo que está en el lugar equivocado. Mitzi, ¿quiere hacer una declaración respecto de que comienza el juicio? Ahí está, bueno, ya ingresó Gerardo y Francisco Huayquipán. Entra Mitzi también, su madre, sin hacer declaraciones. Recordemos que el lunes pasado Gerardo Huayquipán nos decía que ellos estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
que no son los autores de este homicidio. Sin embargo, sobre los 4 pesa el cargo de homicidio simple, y el padre de Leopoldo, don Leopoldo Osores, decía que esto fue planificado. Ellos lo amenazaron, se fueron a buscar un arma y volvieron para darle muerte a Leopoldo Osores en aquella madrugada del 5 de junio de 2016. Bueno, ahí estamos aquí al lado, estamos con Pancho Sanfurgo, estamos viendo, Monse, cómo llegan los hermanos Huayquipán. Son 4 las personas que están formalizadas por esta situación, por este asesinato a Leopoldo Osores. Recordemos que en algún momento este caso tuvo un vuelco porque había un detenido supuestamente confeso, pero al pasar un tiempo él informa, él confiesa que había mentido, que había recibido presiones y había recibido de una u otra forma indicaciones de la familia Huayquipán para que se echara la culpa. Y ahí parte todo de nuevo este proceso y está lo que está en este instante. Día es que este juicio Vamos de una a escuchar vez por todas acá comience, fiscal. que no haya ninguna dilación nuevamente por parte, en este caso, de las defensas o de los propios imputados, porque aquello lo único que conlleva es a retardar una situación que solo perjudica la aplicación de la justicia, es decir, solo perjudica el aporte de la prueba que nosotros tenemos y genera respecto de las víctimas y de todos los intervenientes un estrés aún mayor al que ya de por sí tiene un caso como este. Fiscal, ¿cuál es la línea que se sigue respecto a las responsabilidades, fiscal? La línea que se sigue respecto a las responsabilidades. ¿Son los 4 responsables por igual? ¿Hay un autor material? Todos serían autores. La autoría, como lo vamos a explicar, se divide en varias, por así decirlo, posibilidades de acción. Unos son los materiales, otros los que se conciertan y otros los que permiten que aquello se ejecute. Es lo que nosotros vamos a tratar de acreditar. No me corresponde hablarlo por televisión, me corresponde decírselo al tribunal, y en esa perspectiva nosotros rendiremos prueba para acreditar que los 4 tuvieron participación en calidad de autor. Fiscal, brevemente, Sí, las penas que arriesgan estos imputados. Son todas penas acorde al hecho, son penas superiores en este caso a los 15 años respecto a 3 de ellos, y a uno que ha colaborado, que ustedes sabrán cuál es, se le pide una pena de 7 años. Pero pesa sobre ellos la extradición y el haber prófugo. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de determinar en el juicio. No puedo adelantar pruebas, vuelvo a repetir, no corresponde que la ventile por medios de comunicación. Una vez rendida, perfectamente puedo hablar, pero antes sería predisponer al tribunal. Lo que sí, todo que esta vez se efectúa el tribunal, y también sabemos cuál es la participación de cada uno de los medios de prueba que Así entonces estamos escuchando las palabras del fiscal a cargo del caso Tufit Boufadel. Él es entonces quien está explicando cuál es la situación que viven los 4 imputados. Son 4 imputados, 2 de ellos los hermanos Huayquipán, por el asesinato entonces de Leopoldo Osores. Y tal como nos señala él, los 4 están imputados por homicidio, pero en distinta participación. Uno de ellos habría colaborado y por tanto la pena que arriesga es de 7 años. En cambio los otros, penas superiores a 15 años. Y ahí Pancho Sanfurgo justamente le preguntaba respecto a cuánto iba a pesar en finalmente en el veredicto judicial, en la resolución del juez, el hecho que uno de ellos se habría escapado y tuvo que ser extraditado desde España, si no estoy mal en el fondo en eso. Así es. Y eso, ¿cuánto incide? Yo creo que ahí hay un tema. ¿Cuánto va a incidir eso como un antecedente finalmente para aumentar o agravar la posible condena que él va a recibir? Claro, porque este caso, Monsaltino, contigo voy acá, tiene algo muy particular, porque este caso, cuando, como comentábamos antes, da el vuelco, ¿no es cierto?, de esta persona que era un asesino confeso, y él dice, esto no fue así, ahora voy a contar la verdad, ¿no es cierto?, se transforma inmediatamente Maca en un colaborador. Así es. ¿No es cierto? Y por eso el fiscal dice, bueno, ustedes ya saben, tienen que saber quién es la persona que está colaborando, por eso se le piden menos años, pero él tiene información muy fina de lo que habría ocurrido en toda la planificación. Sí, y en toda la etapa, fíjate, Julio, de investigación, es que finalmente, y lo dice incluso la prensa el día de hoy, también le da toda la reconstitución de escena, por ejemplo, todas las pruebas científicas que se han hecho, de alguna manera corroboran esta versión de que no habría sido la primera persona que se autoimputa este delito, que sería
Brian Melián, que se expulsó el día lunes pasado y se suspendió en razón de esto, por razones de salud, la audiencia, que se inicia con el día de hoy, el juicio oral. Entonces, él sería el gran colaborador finalmente, el que parte, ¿no es cierto?, inculpándose, autoinculpándose, y que luego dice, se arrepiente, aclara, dice, en realidad yo fui presionado para declarar eso, los verdaderos responsables son mis amigos, que son los hermanos Huayquipán, y en razón de esta colaboración, él ahora estaría solamente pidiendo a la Fiscalía, en vez de sobre estos 15 años de condena, Maca, solamente 7 años por constituirse como el gran colaborador. Maca, como la vez anterior también se presentaron licencias médicas del abogado y de uno de los implicados. ¿Hoy día ya sería como la parte final de este juicio o todavía se puede volver a aplazar por alguna razón? No, la verdad que hoy día debiese darse la audiencia, lo conversábamos el lunes también con Pancho Sanfurgo. Entiendo que esta es la segunda suspensión que se hace, este juicio debió iniciarse en junio, luego debió haberse realizado el lunes pasado y luego se corrió para la fecha de hoy. Hoy debiese sí o sí iniciarse esta audiencia en normalidad, debiese extenderse esto por unos 8 días, eso es lo que se ha anunciado, y luego ya detrás de eso debiésemos entonces fijar una fecha para conocer la sentencia. Pero, ¿qué pasó el 5 de junio del 2016? ¿Cómo fueron los detalles? ¿Qué ocurrió en Espacio Don Oscar? Tenemos toda la cronología, tenemos toda la historia, porque ya han pasado varios años para que usted refresque su memoria, mientras Pancho Sanfurgo ingresa ahí a tribunales. Vamos a ver la nota y volvemos. Porque no me gustaría que el asesinato y la muerte de mi hijo quede impune en este país. Porque hay muchas cosas que quedan impunes y no se hace justicia. Muchas cosas que quedan impunes y no se hace justicia. Los 4 son autores porque en la autoría no solo es autor quien ejecuta materialmente la conducta, ¿ya? No solo aquel que dispara es autor, sino que existe en este caso un concierto y una distribución de funciones. Confiamos en que en el juicio oral se va a desacreditar lo que primero nos importa a nosotros, que es que Francisco Huayquipán y Gerardo Huayquipán no tuvieron una autoría material. Lo que ocurra después respecto a una participación más indirecta creemos que tiene que estar de la mano con la complicidad. Lo acorralaron, arrancó, no pudo salir de un lado y le dispararon con un balazo en la cabeza y uno por la espalda que le salió por el pecho. O sea, sí o sí lo mataron. Juicio esperado por más de 3 años y que al fin parece estar llegando a su recta final. Ambas defensas se enfrentarán cara a cara para determinar quién o quiénes son los responsables de dar muerte a Leopoldo Sores, un joven de 23 años baleado en el estacionamiento del centro de eventos Espacio Don Oscar de Maipú en el año 2016. Hoy los supuestos autores de este crimen serían Brian Melián, Fabio Bravo y los hermanos Francisco y Gerardo Huayquipán, hijos del exjugador de Colo-Colo Francisco Huayquipán. Por primera vez y en exclusiva para Contigo en la Mañana habla el padre de Leopoldo Sores. Este fue el primer equipo profesional que Sebastián debutó como profesional en el fútbol y fue con este equipo que actualmente dirigía Clavito Godoy, que fue una gran persona y siempre lo apoyó mucho. Y aquí debutó él, tenía 21 años. ¿Esta foto la tiene en el libro? Esta la tengo yo como una gran reliquia junto con la camiseta, que me la trajo don Luis Faúnde, dirigente de Santiago Morning, me la trajo para el día de su funeral. Esta es la camiseta que él jugaba. Él es Leopoldo Sores, padre de Leopoldo, pero a quien de cariño lo llamaba Sebastián. Nos cuenta que su hijo fue un futbolista oriundo de la comuna de La Florida. Inició su carrera deportiva en Audax Italiano y tras un paso por Santiago Morning, su ascenso profesional parecía estar despegando. Había firmado contrato para jugar en el fútbol chino. Su padre nos cuenta que esta pasión venía desde pequeño. Desde los 8 años él le gustó el fútbol. Lo que primero se levantaba por el fútbol buscando una pelota, no quería ir al colegio porque quería jugar a la pelota, o sea, siempre fue metido y ligado al fútbol, ¿no?
Así lo muestran estas medallas y fotos que guarda Leopoldo como un tesoro en su casa. Jamás pensó que su pequeño fanático del fútbol un 5 de junio de 2016 a sus 23 años dejaría de estar a su lado. El momento en que se enteró de la noticia está clavado en su memoria. La que supo todo eso de un principio fue mi hija mayor. Ella fue la que acudió, llegó a verlo donde estaba, donde nos asesinaron a mi hijo. Ella fue la primera que llegó con mi otro hijo menor y a mí me ubicaron después por el celular y todo y ya yo ahí reaccioné y partí y ya estaba en el Instituto Médico Legal. Ese día marcó como le dijera yo, que algo que yo no podía creer que fuera así. O sea, no me convencía que fuera ser así. Que él está desesperado saber si era mi hijo o no era mi hijo, porque pensé que era otra persona. Pero como mi hija lloraba y mi mamá era mi hijo, realmente que le habían disparado en la discoteca. Recuerda que temprano encendió la televisión y se encontró con las primeras informaciones. La noticia empezó a salir temprano en la prensa. Yo empecé a ver la prensa y en ese momento yo lo único que pensé es, chuta, mi hijo, lo mataron o lo asesinaron por algo relacionado con el fútbol, por una envidia, por algo, porque siempre pensé que era eso, y por estar relacionado con alguna persona. Entonces yo siempre pensé que de un momento al tiro que por qué lo iban a matar de esa manera. Nos cuenta que el proceso de ir a declarar para él y su familia ha sido difícil. Porque en realidad nosotros estamos siempre en este periodo de 3 años viendo cada vez que hay que declarar cómo fue, por qué lo mataron. O sea, siempre está el hecho todo el tiempo recordándolo durante el periodo de los 3 años. O sea, todavía no pudimos sanar esa parte de la muerte de él, porque en realidad ha marcado, o sea, profundo en todo, ya sea a mi hijo y a mí como persona o como padre. Conversamos con el nuevo fiscal a cargo del caso Tufit Boufadel para saber por qué esta investigación se ha prolongado tanto y ha sido tan compleja a la vez. Este ha sido un caso que ha durado bastante tiempo, porque tuvo una investigación que parte con una develación respecto de uno de los participantes donde él se atribuye la responsabilidad. En este caso, Brian se atribuye que él es el autor material de los disparos y cuenta una dinámica que efectivamente en un primer momento hizo suponer que él había sido la persona que había ejecutado estos disparos. No es normal que una persona concurra a policía de investigaciones, ¿no es cierto?, y confiese un crimen con algún conocimiento de los hechos. Pero los antecedentes de la investigación, los científicos y los relatos de los testigos nos decían que aquellos elementos que él aportaba en su relato no eran fidedignos. A eso se suma a que Brian luego modifica su relato, refiere que él no es la persona que efectúa los disparos, involucra a los otros coimputados en estos hechos y se determina, de acuerdo a su segundo relato, que aquel sí, efectivamente, es mucho más concordante y coherente con la demás evidencia. El Francisco le dijo a sus papás que había matado a Leopoldo. Sus papás quedaron mal. Debido a esto, nos pusimos a conversar. Ellos decían que no se podía ir preso porque estaba jugando en el Colo y lo iban a echar, además de que ellos eran figuras públicas. Ellos trataron de convencerme para que me echara la culpa y yo les decía que no. Pero en un momento me quedé solo con la Mitzi y en ese momento ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa. Me decía que su hijo no podía estar preso. Me dijo que si me echaba la culpa me iban a dar plata. Después de que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico me fueron a entregar a la Policía de Investigaciones. Por eso se extiende la formalización en su momento a los otros 3 partícipes, en este caso los 2 hermanos Hualquipán y Fabio, y con ello se logra determinar a través de una larga investigación que va a culminar con el juicio que vamos a llevar, que efectivamente la prueba científica, la prueba testimonial y el desarrollo de los hechos determinan que necesariamente estas 4 personas, cada una en una modalidad distinta, participan directamente en el asesinato del señor Sores. La muerte de Leopoldo Sores habría tenido lugar en la comuna de Maipú, específicamente en la discoteca Espacio Don Oscar. En estas imágenes conseguidas por el Departamento de Prensa de Chilevisión se vería el momento en que se habrían generado los hechos. Se estima que cerca de las 2:30 am en la cámara exterior de la discoteca capta esta secuencia. El Fiat Bravo color oscuro ingresa al estacionamiento.
En el vehículo se mueve Gerardo Huayquipán y Fabio Bravo. Justo atrás ingresa este Chevrolet Aveo color blanco. En su interior, Francisco Huayquipán de copiloto y Brian Melián al volante. Esta otra cámara los capta justo antes de entrar. Fíjese bien en sus ropas. Esta será la clave para descubrir quién percuta el arma. De rojo camina Brian Melián, más atrás de chaqueta azulina Fabio Bravo, quien conversa con los dos hermanos Huayquipán vestidos de negro, Gerardo de zapatillas blancas y Francisco con las manos en los bolsillos. Luego de ser revisado por los guardias más atrás, Gerardo de chaqueta negra ingresa. Brian, abrazado del guardia, al parecer recibe las instrucciones para subir al VIP. Justo en ese momento, Leopoldo, captado en esta cámara, se encontraba bailando junto a unos amigos en el VIP. Se alcanza a distinguir un tatuaje en su brazo izquierdo y una polera con la inscripción Armani en su pecho. El hombre de contextura gruesa es Cristian Pinto, amigo de Leopoldo, pero cercano también a la familia de los Huayquipán. En la misma cámara, más atrás, se aprecia a Gerardo Huayquipán y Fabio Bravo ingresando al VIP. En pocos minutos, los amigos de Leopoldo se encuentran compartiendo con Francisco Huayquipán, a quien saludan afectuosamente. A la derecha de Francisco, Leopoldo se mantiene observando la situación. Al mismo grupo se aproximaría Gerardo y Fabio. Se saludan con Leopoldo, quien lo tomaría por el cuello para decirle algo. Quería él a Sebastián como para su hermana, cosas así, con lo que me decía él a mí. Este sería el momento en que Leopoldo y Francisco comienzan a discutir. Amenazas, claro, típico cuando uno quiere una hermana, no andís conmigo, cosas así. En el registro se aprecia a Gerardo tomando a Leopoldo por el cuello mientras Francisco Huayquipán lo increparía. Aquí los intentan separar. Aparece en la escena un guardia que conversa con Leopoldo Sores. Entre el mar de gente vemos a quien sería Brian Melián hablando duramente contra Sores. Como se puede ver en las imágenes, Brian es sacado por los guardias del lugar junto a Fabio, Gerardo y Francisco Huayquipán, quienes apuntan a Leopoldo antes de salir. De este hecho habría un lapsus hasta las 4:20 de la madrugada, donde los vehículos regresarían con los 4 integrantes, dan una vuelta al estacionamiento y quedan en dirección a la salida. Aquí un confuso incidente se genera al interior de la discoteca. Una pelea entre mujeres en el VIP se apodera de este lugar. Leopoldo sale en compañía de un amigo. Y en ese momento se encuentra con Brian, Francisco, Gerardo y Fabio, quienes se van encima de Leopoldo. Un sujeto corre por el costado izquierdo de la camioneta roja hacia lo que sería un callejón. Es decir, Leopoldo huye porque efectivamente tenía miedo. Él debe haber visto el arma antes de huir. Detrás de él irían 4 personas más. Solo perseguía a Brian, Gerardo, Francisco y Fabio. Y los que estaban más cerca de él, siempre más cerca, siempre fue Brian y Francisco. Cuando Leopoldo huye de este grupo de personas, 4 personas que lo quería agredir, pero huye hacia un callejón sin salida al interior de la discoteca. Finalmente esta historia terminaría con el sonido de más de un disparo. El registro capta a 4 personas corriendo desde el callejón hasta sus autos para luego huir. De este hecho han pasado un poco más de 3 años. El padre de Leopoldo tiene algunos reparos respecto a cómo se llevó la investigación. Hubieron algunos errores concretos con ellos, ya sea por las investigaciones que se han procesado mal o se han hecho mal algunas diligencias, lo cual ha demorado mucho tiempo porque estamos cumpliendo 3 años y todavía no tengo una respuesta y todavía no hay una persona o no hay una persona que diga realmente la fiscalía o los jueces determinaron este tipo lo mató, este tipo... Eso no se ha hecho porque eso no está todavía, pero sí se hicieron investigaciones las cuales creo que algunas son las importantes que hoy en día se van a dar a conocer y que en algún momento vamos a tener cierto la verdad de lo que realmente ocurrió ese día 5 de junio. Que no es una cosa que fue fortuito y tiraron al aire y llegó un balazo, no. Aquí lo operaron, lo acorralaron, arrancó, no pudo salir de un lado y le dispararon con un balazo en la cabeza y uno por la espalda que le salió por el pecho. O sea, sí o sí lo mataron, lo asesinaron.
Pero recordemos que en un punto de la investigación todo el grupo contaría otra versión. Dirían que Leopoldo era quien portaba el arma, que Brian se la habría arrebatado y que habría disparado producto de las amenazas en defensa propia. Pero según el informe de autopsia del Servicio Médico Legal de junio de 2016, el proyectil tiene una dirección establecida de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, lo que difiere de lo indicado por Brian. Pero esta no sería la única inconsistencia en este caso. También lo expresaría esta declaración donde Gerardo Huayquipán describe lo ocurrido en este documento del 1 de diciembre de 2016. Se paró mi hermano junto al Brian, los cuales se dirigieron hasta el sector de las escaleras, lugar donde pude divisar que se encontraron con Leopoldo, logrando observar que mantuvieron una leve discusión, de la cual no mantengo mayor conocimiento, puesto que después de aquella no le consulté por lo ocurrido a mi hermano ni tampoco a Brian. ¿Por qué Gerardo ocultaría su participación en la discusión con Leopoldo? Luego continúa. Posteriormente a esta discusión, procedimos a compartir normalmente, sin ningún problema, hasta las 4:15 horas, instancia en la que decidí que era momento de retirarnos de la fiesta. ¿Por qué omitiría el que fueron sacados por los guardias de la discoteca y en otro horario? Todos ellos omiten un antecedente relevante, porque están las cámaras de seguridad. Según el registro, este grupo se habría retirado del lugar aproximadamente 1 hora para regresar más tarde. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que se establece desde un punto de vista investigativo? Que fue el tiempo que ellos acordaron, la forma de vengarse a Leopoldo. Y claramente todos sabían que llevaban un arma, por lo tanto no pueden menos que asumir la responsabilidad como grupo del homicidio de Leopoldo. Imágenes de las cámaras de seguridad que hoy son parte esencial de esta investigación, pero que para este padre aún siguen siendo difíciles de ver. Todo ver ese tipo de pruebas, de todas esas cosas que hemos visto, y cada vez que la veo, yo solo digo, todos somos papás en algún momento, o sea, en la vida todos nacimos a ser padres, y yo digo, me pongo en la situación de que ver eso te marca y te tiene todo el día pensando de que, pucha, ¿por qué le pasó? O sea, nunca tenía una respuesta de lo que realmente, ¿por qué fue? Entonces eso siempre está. Yo a lo mejor voy a morir con el tema que ¿por qué fue él? No, voy a llevarme eso y nunca lo voy a saber. Fuimos a conversar con el abogado de los hermanos Huayquipán para conocer su versión de los hechos. Esto nos comentó. Bueno, lo primero es plantear que nosotros siempre señalamos ante el tribunal y ante la Corte de Apelaciones, también ante el fiscal, que había una persecución que era diferenciada respecto a los hermanos Huayquipán. Acá esta investigación tiene varias etapas. Tiene una primera etapa donde un coimputado asume responsabilidad, reconoce que él habría disparado y queda en prisión preventiva, y los hermanos Huayquipán quedan como testigos en la causa. Luego, este imputado cambia esta versión, entrega una versión distinta, y el fiscal Solís, que estaba en su momento, cree esta versión, se allana la libertad del coimputado y empieza a perseguir a los hermanos Francisco y Gerardo Huayquipán. Francisco en España, Gerardo en Santiago. Gerardo se entrega voluntariamente, queda en prisión preventiva, y nosotros logramos cambiar su medida cautelar señalando que él no tenía absolutamente ninguna participación directa en el hecho. Gerardo es un observador de lo que ocurre y estuvo en un mal momento, pero en ningún momento tuvo una participación activa. De hecho, él va en un auto distinto y naturalmente se va del lugar con su hermano porque es su hermano, eso tiene alguna lógica y no creemos que eso le dé participación. Luego llega extraditado Francisco desde España, y comienza una discusión con el Ministerio Público respecto a la participación. Luego de varias audiencias y varias discusiones en la Corte de Apelaciones, nosotros logramos desacreditar que efectivamente él fuera un peligro para la sociedad y logramos desvirtuar los elementos que le imputaban participación. El Ministerio Público durante 2 años señaló que habían elementos que le imputaban directamente a la autoría material, y nosotros sostenemos hasta el día de hoy que no hay absolutamente ninguna prueba que acredite que efectivamente él fue la persona que disparó, y además creemos que hay elementos que por lógica y máximas de la experiencia demuestran que él no fue la persona que disparó. Los 4 son autores porque en la autoría no solo es autor quien ejecuta materialmente la conducta, ¿ya? No solo aquel que dispara es autor, sino que existe en este caso un concierto y una distribución de funciones en orden a poder distribuirse la actuación, como lo acreditaremos en el tribunal, donde efectivamente cada uno
conociendo, digamos, cuál va a ser el desenlace final de la actuación, de ir a buscar un arma, ¿no es cierto?, y de efectivamente, posteriormente, dispararle, en este caso, al señor Ozores. Efectivamente, cada uno de ellos participa y asiente con el resultado final, en este caso, que sería este asesinato. Por lo tanto, son autores, no todos desde la perspectiva de autores materiales, es decir, no todos los que ejecutan materialmente la acción, pero sí contribuyen a que esta acción se lleve a cabo. Por lo tanto, confiamos en que en el juicio oral se va a desacreditar lo que primero nos importa a nosotros, que es que Francisco Huayquipán y Gerardo Huayquipán no tuvieron una autoría material. Lo que ocurra después respecto a una participación más indirecta, creemos que tiene que estar de la mano con la complicidad, la absolución por no tener participación o una complicidad que podría ser el grado que se podría determinar, porque creemos que ellos no tuvieron ninguna participación, estuvieron en un mal momento, en un mal lugar y efectivamente eso no puede ser estimado como autoría directa, a diferencia de lo que ocurre con la persona que disparó, que tendrá que ser el tribunal que determine quién fue. Bueno, relacionado a las 4 personas, yo creo que entre ellos no sé cuál será su conflicto que tienen entre las mismas personas. Sí, el conflicto, lo que veo yo que ha demorado tanto fue de que uno de los hermanos, ¿cierto?, que en este caso que es Francisco Huayquipán, se tuvo que extraditar desde España. Y eso demoró un buen proceso, que lo hiciera la justicia y todo, y que lo trajeran. Y bueno, por circunstancias de lo que ha pasado y ha sucedido, se ha demorado el tema. Pero sí, yo creo que sí hay 4 personas y sé que hay una de ellas que es la responsable, y lo que yo quiero es que esa persona se haga justicia y pague por lo que él hizo. Porque yo creo que a ningún padre o hermano le gustaría que a una persona se le mataran a su hijo de la manera que lo mataron. Porque todos tenemos familia y todos luchamos por algo. Pensar en su hijo y saber que le quedaron sueños por cumplir hace que este padre nos hable desde su más pura sinceridad. Aquí te mataron a tu hijo, te lo quitaron de un día para otro. Entonces, a uno como papá eso le duele mucho y no lo va a olvidar y nunca lo va a poder dejar atrás, porque yo no voy a olvidar nunca a mi hijo cómo era y en el momento que lo mataron. Y esos recuerdos van a estar vivos siempre. Están recuerdos vivos siempre. Siempre se está, ya sea por un motivo de que mi otro hijo haga algo, yo digo, mi hijo también hacía eso. O sea, aquí yo he sufrido prácticamente todo estos tiempos, estos 3 años, bastante. Yo eso lo sufro solo, porque a veces igual me da mucha pena estas cosas. Porque igual mi hijo me trae muchos recuerdos. Y me imagino que hay muchas cosas que le recuerdan a él a diario. Siempre. Lo que nosotros podemos determinar es que a raíz de un altercado que se provoca entre, en este caso, la víctima y los, en este caso, autores del hecho, se provoca una dinámica en la cual ellos se van de la discoteca, vuelven posteriormente, lo esperan y una vez en la salida se le busca y se le procede a efectuar 2 disparos que efectivamente son de características mortales y que terminan, ¿cierto?, con la vida de él. Esta forma de actuar es la que se tratará de acreditar a través de las pruebas científicas y testimoniales, evidencia que en un comienzo estuvo en manos del fiscal de alta complejidad José Solís y que hoy debe llevar el fiscal Tufit Bufadel. El gran desafío será determinar si lo que plasma la acusación se logra acreditar, si todos ellos participaron en calidad de autores en este homicidio. Lo que nosotros vamos a plantear en el juicio oral es que ninguno de los 2 hermanos Huayquipán tuvo una participación directa y que efectivamente no tienen participación en el delito de homicidio. Podría uno pensar que podrían tener alguna participación como cómplice o alguna figura más distante de una participación directa, y eso es lo que vamos a plantear ante el Ministerio Público. Además, creemos que ellos han colaborado, ellos han prestado declaración, a diferencia de lo que ocurre con el coimputado, que creemos que confundió la investigación. Ramón Sepúlveda agrega un dato. Hay una pericia que señala que Francisco Huayquipán no tenía pólvora en su ropa, y esa pericia estuvo 2 años ocultada derechamente por el Ministerio Público. Nosotros tenemos todas las constancias
de haberle señalado al fiscal del caso que existía esa pericia, que se había tomado esa prueba de pólvora en la PDI. Sin embargo, el Ministerio Público en reiteradas ocasiones negó entrega de esa pericia, señalando incluso que eso no se había realizado. Y fue solamente en la reapertura de la investigación, al momento de que el juzgado de garantía ordena que el fiscal entregue esa prueba, que el Ministerio Público entrega una pericia que declara que Francisco Guayquipán no tendría pólvora en su ropa y sí las tendría el coimputado. Mientras la justicia deberá trabajar arduamente para llegar a la verdad de este caso, Leopoldo nos confiesa que cree que jamás logrará superar este dolor, ya que se suma que poco tiempo antes su esposa murió de cáncer. 2 episodios que tanto él como sus hijos debieron afrontar. Para mí me lo quitaron, me lo arrebataron y yo voy a luchar por eso, porque se lo prometí a mis hijos y a mi familia de que sí lo voy a hacer y quiero que se haga la verdad de alguna manera y voy a lograr hasta el final, pero sí tiene que haber justicia. Si no, seguiré apelando, tendré que llegar a otra instancia, pero sí voy a hacer la justicia que se tiene que hacer, porque no me gustaría que el asesinato y la muerte de mi hijo quede impune en este país, porque hay muchas cosas que quedan impunes y no se hace justicia. ¿Te arrepientes de esto, Francisco? ¿Cómo hablar solo en este momento? Que te puedo decir que mis hijos son inocentes, acá hay un justo que es Dios y ellos lo saben, o sea, acá no hay que más indagar nada más. Mi hijo estuvo 9 meses injustamente preso. El deseo de un padre que espera poder darle un cierre a este ciclo. La pena infinita para él y los hermanos de Sebastián siempre estará presente frente a su ausencia. Leopoldo confía en su abogado y cree que poco queda para conocer la verdad, pero será la justicia chilena quien tenga la última palabra y determine quién o quiénes son los responsables de la muerte de su hijo Leopoldo Sebastián Ozores. Ha existido una persecución en contra de mis hijos en comparación a los demás imputados. Nosotros sostenemos, y así lo vamos a defender en el juicio oral, que ellos no tuvieron una participación directa y que ellos no tuvieron participación en el homicidio que fue mediante disparo. Eso nosotros creemos que determina la inocencia de ellos. ¿Puede efectivamente haber una figura de complicidad? Puede. Los 4 son autores porque en la autoría no solo es autor quien ejecuta materialmente la conducta, ¿ya? No solo aquel que dispara es autor, sino que existe en este caso un concierto y una distribución de funciones. Que no es una cosa que fue fortuito y tiraron al aire y llegó un balazo, no. Aquí lo operaron, lo acorralaron, arrancó, no pudo salir de un lado y le dispararon con un balazo en la cabeza. A 3 años del crimen del futbolista Leopoldo Ozores en la discoteca Espacio Don Oscar en Maipú, hoy los supuestos autores de este crimen serían Brian Milián, Fabio Bravo y los hermanos Francisco y Gerardo Guayquipán. ¿Tú y tu hermano no efectuaron ningún disparo? Oh, mi amor, sí, Y arriesgamos, pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé lo que hicimos, sé todo lo que pasa. Estuvimos donde no teníamos que estar, pero estamos tranquilos. Fue una cosa de estar en el momento equivocado a la hora equivocada. Exacto, eso mismo. Ahí nomás, eso mismo. No, yo no voy a hablar. En el lugar equivocado, en el momento equivocado, eso nos decía Gerardo. No puedo hablar, pero no me pongáis el micrófono en la cara. No, pero aquí no hay tanto frente. No, no va a conversar. No, si yo no te voy a hablarte nada. Así reaccionó Francisco Guayquipán, padre de 2 de los 4 implicados en este caso, con un equipo de nuestro canal. No, pero tranquilo, Francisco, queremos preguntarte solamente. Tranquilo, Francisco, solamente te iba a preguntar. Tranquilo, Francisco. Francisco, ¿te lo voy a pasar? Ya, pero tranquilo. Ven. Solo quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Pero déjala en el suelo. No, quiero hablar contigo. Déjala en el suelo. Quiero hablar contigo. Pero déjala en el suelo. Sí, quiero hablar contigo. Déjala en el nada suelo. más. Aquí se están metiéndose en algo que no es. Déjala en el suelo. Por eso queríamos déjala en el suelo. Queríamos saber tu opinión, nada más. Déjala en el suelo. Ahora vaya a saber mi opinión. Tío, agárrale la... Déjala ahí. Tranquilo. Agárrale la cámara. Pero esto es lo que están haciendo. Ya, es peor todavía. Oye, pero déjala en el suelo. No me respondáis, escúchame. Para que hablís, ponte en el lugar de nosotros. Borra tú. O si no, de aquí no te va a llevar la cámara. A nosotros no nos interesa, compadre. Él cometió un error, cometieron el error y eso se comete y ellos tienen que pagar por lo que es.
¿cachai? Y acá mi hijo no tiene nada que ver, compadre. Hoy, a 3 años del deceso de Leopoldo, se dará inicio al juicio que resolverá quién o quiénes son los responsables de su muerte. Un hecho que ha estado lleno de silencios, vuelcos y contradicciones. La principal, que Brian Melián, el joven que había confesado ser el autor de los disparos en contra de Ozores, cambiara su declaración aludiendo a presiones de la familia Huayquipán. No lo esperábamos, que pusieran una barbaridad de ese calibre de comentarios. Creo que quedamos muy afectados como familia. A continuación revisaremos el minuto a minuto de lo que habría sucedido ese 5 de junio de 2016 en la discoteca Espacio Don Oscar en la comuna de Maipú, lugar en donde por última vez se vería con vida al joven futbolista de la Florida. Según el registro de las cámaras de seguridad del mismo espacio, es posible tener el detalle de lo que habría ocurrido esa noche. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, la cámara exterior capta la siguiente secuencia. Preste atención. Aquí vemos ingresar al estacionamiento de la discoteca un auto de color oscuro marca Fiat. Al interior de él se encontraría Gerardo Huayquipán y Fabio Bravo. Tras ingresa un auto de color blanco marca Chevrolet, donde el copiloto sería Francisco Huayquipán y el conductor Brian Melián. Aquí otra cámara capta a los 4 amigos en el estacionamiento del lugar justo antes de entrar a la discoteca. El primero y de rojo sería Brian Melián. Atrás de él y con chaqueta de color aparentemente azul vendría Fabio Bravo, y a su lado con vestimenta negra los hermanos Huayquipán. Segundos más tarde veríamos el ingreso de este grupo a la discoteca. En el sector VIP y también grabado por las cámaras de seguridad podemos apreciar a Leopoldo Ozores junto a un amigo. Las cámaras también registrarían a Fabio Bravo y Gerardo Huayquipán ingresando al sector VIP. Por otra parte, veríamos a los amigos de Leopoldo saludar a Francisco Huayquipán. A la derecha de Francisco, Leopoldo observa la situación. Al mismo grupo se aproximaría Gerardo y Fabio. Se saludan con Leopoldo, quien lo tomaría por el cuello para decirle algo. Quería él a Sebastián como para su hermana, cosas así, que es lo que me decía él a mí. Este sería el momento en que Leopoldo y Francisco comienzan a discutir. Amenazas, claro, típico cuando uno quiere una hermana, no andís conmigo, cosas así. En el registro se aprecia a Gerardo tomando a Leopoldo por el cuello mientras Francisco Huayquipán lo increparía. Aquí los intentan separar. Aparece en la escena un guardia que conversa con Leopoldo Ozores. Entre el mar de gente vemos a quien sería Brian Melián hablando duramente contra Ozores. Como se puede ver en las imágenes, Brian es sacado por los guardias del lugar junto a Fabio, Gerardo y Francisco Huayquipán, quienes apuntan a Leopoldo antes de salir. De este hecho habría un lapsus hasta las 4:20 de la madrugada, donde los vehículos regresarían con los 4 integrantes, dan una vuelta al estacionamiento y quedan en dirección a la salida. Aquí un confuso incidente se genera al interior de la discoteca. Una pelea entre mujeres en el VIP se apodera de este lugar. Leopoldo sale en compañía de un amigo. Y en ese momento se encuentra con Brian, Francisco, Gerardo y Fabio, quienes se van encima de Leopoldo. Un sujeto corre por el costado izquierdo de la camioneta roja hacia lo que sería un callejón. Es decir, Leopoldo huye porque efectivamente tenía miedo. Él debe haber visto el arma antes de huir. Detrás de él irían 4 personas más. Se lo perseguía a Brian, Gerardo, Francisco y Fabio. Y los que estaban más cerca de él, siempre más cerca, siempre fue Brian y Francisco. Cuando Leopoldo huye de este grupo de personas, 4 personas que lo quería agredir, pero huye hacia un callejón sin salida al interior de la discoteca.
Bueno, una nueva licencia médica es la información que tenemos en este instante, que una nueva licencia médica de Brian Melián habría impedido que se llevara a cabo este juicio oral, por lo tanto ha sido suspendido nuevamente el juicio. Se habla primariamente de noviembre, la nueva fecha, así es que el imputado principal, además uno de los principales colaboradores en esta causa, no se presentó precisamente por esta licencia médica. Son las 9:30.